Hoy os ampliamos información sobre la quinta edición del Demo Day que se celebró el pasado mes de marzo en el Polo Digital y fue organizado por el coworking Go2Work, impulsado por la Escuela de Organización Industrial EOI. Rodolfo Tiesler, mentor residente del Go2Work, nos cuenta cuál es el objetivo del evento. El Demo Day de Go2Work es un evento que se celebra coincidiendo con el final de cada edición. En este caso son 6 meses que han estado con nosotros los coworkers en un programa de aceleración para transformar su negocio en una realidad, en nuestro caso en la industria de los medios digitales y el entretenimiento digital. Y en este caso el evento dura en Málaga, en el Polo Digital, todo el día. Y nosotros lo que tratamos es que el público venga y pueda probar los trabajos que han realizado cada uno de los proyectos. Si son videojuegos, pues que jueguen a los videojuegos, bien pueden estar en distintos estadios, en modo demo o incluso estar ya en versión alfa y pueden probarlo completo. Y la intención es que al final ellos puedan recoger feedback de todos los asistentes y poder saber, bueno, pues las sensaciones que tienen de un gamer a la hora de probarlo, si le parece difícil, si va muy rápido, si los gráficos son bonitos, etcétera, etcétera. Esto resulta muy útil para ellos porque, bueno, el paso siguiente será, pues, de alguna manera ir hacia el mercado y ponerlo comercialmente en explotación. Y luego, pues, de alguna manera nosotros cada edición concluye con un evento como este. En el Demo Day también participaron profesionales muy conocidos dentro del sector del mundo de los videojuegos o de las redes sociales o plataformas de vídeo, como por ejemplo Fukui o OutConsumer. Bueno, es el segundo año que vengo aquí al Demo Day y, bueno, intento dar consejos a esa gente que o bien ya ha acabado su proyecto o bien está pensando en hacer un proyecto de videojuegos y darle mi humilde experiencia como youtuber a ver si les puede servir para cuando tengan que lidiar con youtubers y cuando su juego haya salido, ¿no? Un breve resumen de precisamente cuáles son esos consejos que aportas a esos jóvenes. Primero, que tengan en cuenta que están en una posición de inferioridad respecto al youtuber y que lo que le pidan no puede poner en juego lo que el youtuber es su negocio, que es su relación con los seguidores. Entonces no le podemos pedir cosas que no encajan con lo que ellos hacen. Entonces siempre recomiendo que busquéis un youtuber que conozcan y que sepan que encaja exactamente con lo que le van a pedir y que lo que le van a pedir no sea un lastre para él, sino que sea un añadido a su trabajo. Pues en el evento del Demo Day de hoy he hecho una charla sobre cómo aprovechar los eventos de videojuegos y luego una mesa redonda sobre cómo gestionar el éxito y el fracaso. Ya es el quinto Demo Day que vengo, es decir, he venido a todos. Soy mentor de Game Design en diferentes proyectos. Es un evento que me gusta mucho porque veo cómo van creciendo los proyectos, cómo la gente que empezó con una idea al final acaba enseñando algo y la gente disfruta con ello. Muchas veces cuando miramos el armario nos damos cuenta que tenemos acumulada gran cantidad de cacharrería. Cacharrería que suelen ser o bien ordenadores antiguos, consolas antiguas o dispositivos electrónicos que ya no usamos. Pensamos si tirarlos, pensamos si venderlos. La verdad es que es una buena ocasión vender porque hay muchas personas que coleccionan y que son fanáticos, por ejemplo, de consolas de videojuegos antiguas, de componentes de ordenador antiguos y de otros aparatos electrónicos. Hablamos con Manuel Fernández, CEO de Cash Converter, que nos cuenta cómo funciona ese mercado de segunda mano. Bueno, las tendencias que tenemos ahora mismo en el mercado acerca del videojuego retro y las consolas retro, lo que nos dicen nuestros clientes, nosotros tenemos dos tipos de clientes en ese aspecto. Por una parte tenemos el tipo de cliente que lo que hace es que nos trae una consola para cambiarla por la siguiente versión. Ese es un tipo de cliente y normalmente no está relacionado con la parte retro, sino que simplemente lo que quiere es renovar. En la parte retro lo que tenemos principalmente son compradores. Hay muchos clientes que simplemente nos traen esas consolas que podríamos denominar retro por limpiar aquello que tienen en el trastero y que no utilizan. Esto tenemos muchos clientes en la parte de venta especializados en la parte retro que lo suelen aprovechar. ¿Por qué? Porque nosotros al final en esos productos requiere una hiper especialización por nuestra parte, pero para nosotros desde el punto de vista de negocio no representan un gran margen. Sin embargo, lo que representan es una fidelización de un tipo de cliente que para nosotros es muy importante. Este tipo de cliente especializado en la parte retro lo que viene buscando en muchas ocasiones son incluso dispositivos que no tienen la funcionalidad al 100% y que ellos son capaces de darle esa funcionalidad y por lo tanto acceder a una multitud de videojuegos. Hoy sabemos que con las nuevas plataformas que están lanzando de videojuegos online, el videojuego como tal, al uso como lo conocemos ahora mismo,
pues no tenemos muy claro si el futuro va a ir por el soporte físico. Pensamos de hecho que no. Sin embargo, el videojuego en soporte físico en nuestro negocio representa una gran venta, representa una forma no solamente de obtener beneficios, que somos una empresa y para eso trabajamos, sino que también para atraer a un segmento de clientes muy potente a nuestra tienda, que obviamente ya no solo trabaja en la parte de videojuegos, sino que además trabaja y compra con nosotros otro tipo de productos. Bueno, para nosotros sin duda lo es. Para nosotros el hecho, como comentábamos, de limpiar el armario y tirar o no tirar las cosas, o tirar las cosas y no aprovecharlas, sin duda para nosotros es un error. Hoy en día son activos que tenemos en casa y nosotros lo que ofrecemos es precisamente darle un valor a esos activos, sea del mundo retro o sea de cualquier otro segmento. Sin duda el mundo retro tiene un gran valor desde el punto de vista de beneficio para el cliente. Cosas o detalles o anécdotas que hayamos tenido alrededor del mundo retro en nuestro negocio es que nos encontramos con una persona, en este caso una abuelita, que nos traía una serie de consolas muy antiguas que había encontrado en el trastero, que probablemente ella pensaba que eran sus nietos quien las habían dejado ahí. Cuando recibimos esas consolas nos dimos cuenta que teníamos una lista de espera dentro de las tiendas de gente buscando esas consolas y que ella apenas le daba valor. Nosotros somos muy estrictos en el tema del precio y por supuesto todos nuestros precios están centralizados y por lo tanto, aunque en este caso esta persona muy mayor y que dudaba mucho del valor de eso, pues se llevó más de 1.000 euros en esas consolas que le dimos, porque realmente eran unos dispositivos muy cotizados. Estas consolas no tenían el 100% de la funcionalidad, pero el cliente que se las llevó, para lo que nos las pidió, fue porque simplemente gastando poco más de 1.500 euros se llevó 15 consolas antiguas que las quería, aunque no funcionaban al 100%, las querían para, uniendo las piezas funcionales de cada una de ellas, conformar, según nos dijo obviamente, él esperaba conformar unas 15 consolas nuevas y que pudieran funcionar, obviamente incluyéndole emuladores y demás para poder participar y para poder usar esos juegos, bueno, que antiguamente usábamos mucho, que disfrutábamos mucho y que ahora se están volviendo a poner de moda. Es decir, plataformas como Amazon y demás están poniendo en el mercado esas consolas retro con esos juegos antiguos con los que todos nos criamos y que están teniendo una gran aceptación. Por lo tanto, sin duda es un segmento interesante. Mira, para nosotros, haciendo un poco de memoria, las consolas más valoradas que tenemos en el mercado, y te va a parecer una tontería, pues son consolas del tipo Game Boy, del tipo Master System, tenemos incluso piezas de Atari, dispositivos de Atari muy antiguos, Nintendo, pero la primera Nintendo que salió. Ese es el tipo de consola retro que más nos demandan nuestros clientes muy especializados. Al respecto de los ordenadores, como comentábamos, no son considerados, al menos dentro de nuestro catálogo, dispositivos especializados como las consolas. Los ordenadores en muchas ocasiones se habla de ellos como hierro, ¿no? Y el hierro se actualiza, se moderniza y la potencia de computación que tienen ahora es mucho mayor. Lo que se utilizan en muchas ocasiones son emuladores que te permiten usar esos juegos antiguos, pero el ordenador en sí mismo, obviamente la capacidad de computación antigua no es algo que se requiera. La consola retro sí, ¿por qué? Porque la consola retro al final te permite usar unos dispositivos, unos soportes que en las consolas actuales no puedes usar, y es por esto que son muy demandadas. Los ordenadores, sin embargo, no tanto. En referencia al consejo que estábamos comentando acerca de todo aquello que tenemos en los armarios, que tenemos en los trasteros, nosotros tenemos dos mensajes. Por un lado, la parte del reciclaje. Para nosotros es muy importante y peleamos mucho por ello, por devolver dispositivos que no tengan que volver a ser fabricados al mercado y que otras personas, y nosotros tenemos millones de clientes, están volviendo a utilizar. La segunda parte de ese consejo es la parte económica. Es por qué no recibir un valor de eso que no estamos utilizando, que nosotros además tenemos valores centralizados, valores de mercado, que podemos dar dinero en este caso por esos utensilios que no se utilizan y que además de esta forma vuelvan al mercado y puedan ser utilizados por otras personas. Los videojuegos retro nunca se olvidarán y para ayudar a mantener ese recuerdo se han anunciado versiones mini de varias consolas durante estos últimos años. Una de ellas fue Commodore 64 y para continuar con esta línea han revelado que la consola recibirá un relanzamiento.
una réplica de Commodore 64 de tamaño original. Retro Games y Koch Media revelaron que preparan un relanzamiento de Commodore 64 bajo el nombre de C64. Esta edición será una réplica de tamaño real de la consola original con el teclado integrado y funcional, solo que modernizada para ser compatible con los televisores modernos. De acuerdo con el avance, The C64 traerá consigo una palanca microswitch retro. Además, estarán presentes los modos C64 y VIC. En cuanto a los títulos que vendrán preinstalados, serán en total 64, y entre ellos se encuentran Grid Runner, Hover Bowler, Idris Alpha, Attack of the Mutant Camels, Boulder Dash, California Games y Paradroid, los cuales tendrán gráficos en HD. Se espera que el relanzamiento llegue el 5 de diciembre de 2019 y que esté disponible a $119,99. Samuel Molina, conocido en internet como Fukui, lleva varios años llevando su afición por los videojuegos tanto como programador, como profesor y como youtuber accidental, como él mismo se denomina. Fukui nos cuenta cómo fueron sus inicios y nos da algunos consejos de cómo dedicarse al mundo de la programación de videojuegos. Hola, me llamo Samuel Molina, en internet me conocen como Fukui, ese es mi alias en las redes. Soy desarrollador de videojuegos, profesor en la universidad y en mis ratos libres soy divulgador de videojuegos también. Yo empecé a hacer videojuegos de forma un poco casual. Cuando yo estudiaba pues no había nada relacionado con esto, la industria era muy diferente, en España no había ni siquiera industria. Estudié informática, que era lo más parecido, y hacía juegos en mi tiempo libre. Pero haciendo juegos en mi tiempo libre, aprendiendo, siendo autodidacta y picando varias puertas y estando en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pues entré en varias empresas, primero como tester, luego como programador y al final como diseñador, y llevo ya más de 10 años dedicándome al desarrollo de videojuegos en diferentes facetas, no solo en diseño, también he hecho cosas en producción, y eso ha venido un poco luego a ayudarme en la parte de divulgativa y de enseñanza. Me gustan mucho los videojuegos y me gusta compartir esa información, ese interés, esa pasión. Y primero en la radio es donde empecé a comunicar al respecto, en los podcasts de videojuegos. Luego de ahí salté a YouTube, era el formato yo creo lógico y evidente a la hora de evolucionar, ya que los videojuegos son audiovisuales. Y en YouTube aprendí mucho y crecí un poco haciendo información sobre videojuegos, más bien reportajes y repaso a noticias. Y luego también pues la parte de enseñanza en cuanto a los chavales han empezado las carreras a tener más sentido, a crecer y a ver más oportunidades, pues estar ahí enseñándoles lo que es la realidad del desarrollo de los videojuegos, pues también es algo que al final todo se alimenta un poco, ¿no? Desde un punto de vista hacer los videojuegos, les enseñas a otros a hacer videojuegos, lo que has aprendido, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y luego con todo eso comunico a la gente que le gustan los videojuegos pues para que sepa un poco más al respecto, no solo lo que hay cuando consumes el videojuego, sino lo que hay detrás. Si os queréis dedicar a hacer videojuegos, tened en cuenta que es una industria difícil, es una industria exigente, es una industria muy competitiva, pero a la vez es una industria joven que sigue creciendo, que tiene muchas oportunidades, que tiene muchas ramas diferentes donde te puedes desarrollar de formas muy distintas. Trabajar duro, no os encariñéis con las herramientas, a veces pasa que como los videojuegos beben de la tecnología, nos encariñamos con la tecnología, porque los videojuegos nacieron gracias a la tecnología, pero la tecnología hoy día no deja de ser más que un medio para una cuestión más cultural y creativa, ¿no? Entonces, desarrollar también esa otra parte, no solo la parte más técnica, que es importante, pero desarrollar también la parte más filosófica, incluso diría, de qué queréis transmitir, cómo lo queréis transmitir. Conocer gente, ir a eventos, hacer networking, aprender de los demás, ser humildes, intentar acabar los proyectos que hagáis, intentar que sean proyectos pequeñitos al principio, no intentéis hacer el juego de vuestros sueños en el día 1, ya llegará ese momento, y disfrutar del camino. A los eventos de videojuegos se pueden ir para muchas cosas, se puede ir para aprender, se puede ir para hacer contactos, se puede ir para hacer negocios. En cuanto a lo de enseñar el videojuego, que suele ser lo más habitual y lo que cuesta más, cuando vas a enseñar tu videojuego lo importante es que el videojuego destaque, que el juego se pueda jugar en partidas cortas, que luego cojas feedback, que cojas formularios de los que puedas recoger luego información que te sirva para mejorar el videojuego, que a la hora de presentar el juego pues se destaque entre la amalgama de todos los otros juegos que hay en el evento,
utilizar más las luces, los colores, una pantalla extra donde se pueda ver el tráiler. Ese tipo de cosas ayuda a que tu juego pase un poco más, no tan desapercibido, y tenga más interés de cara a los jugadores. Obsidian Entertainment, creadores de Fallout New Vegas y Pillars of Eternity, está trabajando en un nuevo RPG, The Outer Worlds. El juego comienza con el protagonista siendo transportado a la nueva colonia Halcyon, formada por 2 planetas en el borde de la galaxia y controlada por megacorporaciones. Todo habría salido perfecto si no fuera porque la nave se perdió y han pasado 70 años en hibernación gracias a la ayuda de un científico, y es él ahora el que necesita nuestra ayuda. Es en ese momento cuando empezamos a tomar las decisiones que irán cambiando la historia con cada acción, ya que podemos ayudarlo o entregarlo a las autoridades a cambio de dinero. También podemos hacer ambas cosas o incluso ignorarlo por completo e ir a lo nuestro. El juego se desarrolla entre ambos planetas de la colonia, uno poblado y terraformado y el otro mucho más agresivo y repleto de vida alienígena. The Outer Worlds tiene una fecha prevista de salida para el 25 de octubre de 2019. Stranger has just arrived. Someone who's challenging the corporate board. Someone who's digging up their secrets. Someone who could be a villain or a hero. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Here, hope this gun serves you better than it did me. Or a psychopath. Oh, time to shine. Good luck. I suppose time will tell, but no matter who this stranger chooses to be, the Halcyon colony will never be the same. They Are Billions, el juego que mezcla la construcción de ciudades con la defensa de bases, ha abandonado Early Access y lo hace acompañado de un modo campaña con 48 misiones llamada Nuevo Imperio. Necesitaremos obtener recursos, construir edificios, reclutar soldados y fortificar nuestra base para defendernos de las oleadas de cadáveres hambrientos. Y debemos hacerlo con especial cuidado, pues solo hace falta uno para transformar toda nuestra ciudad en un cementerio andante, y They Are Billions soporta hasta 20.000 unidades en juego. Tenemos ahora 2 modos de juego para elegir. El modo supervivencia, que nos da un mapa aleatorio y un tiempo que tenemos que superar sin morir mientras que somos atacados oleada tras oleada, y el modo campaña, que nos manda la tarea de expandir Nuevo Imperio haciendo colonias por todo el mundo y protegiéndolos con el ejército imperial. A lo largo de 48 misiones tendremos 90 tecnologías que usaremos para evolucionar nuestras colonias y aprenderemos cómo se originó la infección. For the glory of humankind, for the glory of the new empire. Se está volviendo una costumbre celebrar las fiestas cada vez más pronto. Esta vez es el turno de Halloween. Los desarrolladores de Overcooked 2 han sido los más rápidos de este año, trayéndonos fantasmas y vampiros a nuestra cocina. Night of the Hungry Horde es el nuevo DLC que introduce oleadas, además de nuevas recetas, chefs y cocinas. El nuevo modo horda nos hace enfrentarnos a oleadas de comida monstruosa y medio viva que tendremos que alimentar si no queremos ser nosotros el postre. Con ello ganaremos monedas que nos permiten reparar el castillo o reformarlo para movernos más rápido dentro de la cocina. En cuanto a los chefs, podemos elegir entre los nuevos añadidos a la plantilla: un fantasma, un vampiro y un hombre lobo. También vuelve Boxhead, tras su aparición en el primer Overcooked. También contamos con nuevos utensilios, como son la guillotina, que hará temblar hasta el más valiente, y un nuevo horno para que todo encaje con la temática del castillo. Night of the Hungry Horde ya está disponible en Steam por 8,99 €.
Hoy vamos a hablar del Atari VCS 2600. Fue la primera videoconsola de uso general y de venta masiva en el mundo. No fue la primera, pero sí fue la que más se vendió. Esta videoconsola, desarrollada por Atari, tenía la friolera de 128 bytes de RAM y un microprocesador MOS 6502. ¿Cómo se jugaba este tipo de videoconsola? Pues usando cartuchos. Estos cartuchos se insertaban, como se hace ahora habitualmente en muchas videoconsolas, en esta consola, se encendía y a jugar directamente. Había que enchufarlo a la tele. Solo estaba pensado, solo tenía una salida de RF para sintonizarlo en una televisión. Sin embargo, posteriormente se han hecho modificaciones de este hardware para poder conectarlo por vídeo compuesto. ¿Qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos una entrada de alimentación y dos puertos de joystick. Los puertos de joystick, el joystick que venía originalmente con esta videoconsola era una cosa así, que pese a lo rudimentario de este tipo de joystick, es de los más duros y resistentes que se han hecho en la historia. ¿Qué más nos encontrábamos en esta videoconsola? Pues este modelo, que fue el primero, el conocido como el del frontal de madera, aunque esto realmente no es madera, ¿vale? Esto es plástico, con una pegatina aquí puesta para que parezca que es madera, pero quedaba muy chulo, muy bonito. Pues nos encontrábamos seis teclas, seis controladores. Uno para encender y apagar, otro para cambiar el tipo de televisión, si era blanco y negro o era en color, porque esta consola estaba preparada para televisiones en color, para que cambiara un poquito lo que eran las tonalidades, porque había muchas televisiones, o si no la mayoría, dependiendo del país, en aquella época, que eran en blanco y negro. Entonces, el que tenía una televisión en color era un portentado. Y después hay otras dos palancas para cambiar el nivel de dificultad de los juegos. Como se puede jugar a dos jugadores, pues para cambiar la dificultad del jugador 1 o el jugador 2. Había cartuchos que tenían más de un juego. La forma de seleccionar cada uno de los juegos era mediante esta otra tecla. Conforme se iba pulsando, se iba pasando de un juego a otro. Y bueno, para hacer un reset a lo que era la videoconsola y empezar desde el principio, pues teníamos esta última palanca. Se ve que esta consola es bastante grande, bastante aparatosa. Realmente, si lo abriéramos por dentro, veríamos que está prácticamente vacía. O sea, de todo este espacio, un tercio es lo que es los componentes electrónicos y el resto es hueco. Sin embargo, pesa una barbaridad. ¿Por qué? Porque internamente la poca electrónica que tiene está chapada en un metal bastante pesado, que lo que hacía era evitar la emisión de radiofrecuencia hacia afuera, la emisión de cualquier tipo de onda que pudiera alterar o ondas que entraran dentro que pudieran alterar el funcionamiento de los circuitos. Esta videoconsola fue un éxito comercial, ya que prácticamente cuando salió no había otra cosa. Entonces tenía un precio asequible. Con los distintos modelos que fueron saliendo al mercado se fue haciendo más barata y la gente pudo permitirse comprar este tipo de videoconsolas.